Pecado es pecado, sea quien sea. Todos hemos caído cortos de la gloria de Dios. Pero Jesús, esta es la parte donde Él escribe en la arena y les dice a los demás, el que nunca ha pecado, que tire la primera piedra. Él sabía su corazón. No es que Dios no nos quiera ayudar a salir de nuestro pecado, sí, pero es de nosotros arrepentirnos y preocuparnos por nuestros propios pecados. Él sabía que los fariseos querían juzgarla para meterlo a Él en problemas o para ellos aparentar que eran mejores, y Él no va con eso. ¿Has sufrido tanto que a veces el cariño de otras personas te sorprende? Bueno, Jesús no pensaba como la cultura y Jesús no piensa como esta cultura. Jesús no te rechaza, no te va a aislar, no te va a abandonar. Él te ama y te recibe. O sea, ella no podía tocar a un sacerdote porque si lo tocaba el sacerdote se tenía que limpiar. Y ella fue y tocó a Jesús. Eso era ilegal, pero ella tuvo un riesgo. Y Jesús sabemos que es perfecto, es Dios y no puede ser impuro. ¿Cómo te ve el mundo? Te llama la mujer con la hemorragia, samaritana, adúltera, mujer, pero con desprecio. ¿Y quién eres en verdad? Esta camiseta la diseñé yo, está en inglés, pero dice la de la hemorragia, la adúltera, la samaritana, mujer. Estos eran títulos que tenían las mujeres en la Biblia. Cuando leemos los evangelios, cuando a veces pienso en las cosas que se me han dicho, me hacen sentir igual, menos, sin valor, como que arruina todo. La mujer con la hemorragia, tú y yo la conocemos así, la han predicado así, pero ese no es el título que le dio Jesús. Jesús le dijo, hija, ve en paz, tu fe te ha hecho sana, completa. Pero tú y yo, el mundo, incluso en ese tiempo, la conocían como la mujer con la hemorragia. Eso quería decir que ella seguía sangrando como si estuviera en su regla todo el tiempo. ¿Cuántos años? 12 años. Era una pérdida constante de sangre, pero también de amistades, de padres, de amigos. Incluso ella era vista como impura por algo natural que tiene el cuerpo. Ella no podía, cualquier mujer que estaba en sus días, no podía sentarse en una silla, no podía convivir, era considerada impura, tenía que estar apartada. Pero esta señora, la de la hemorragia, la hija, lo tuvo 12 años. Y ella perdió todo buscando una solución. Pero por la sociedad también perdió familiares, me imagino su esposo. Y ella tenía que anunciar legalmente, ella tenía que anunciar cuando venía cerca de alguien para no dañarlos, para no, ¿qué es la palabra? Hacerlo impuro. O sea, ella no podía tocar a un sacerdote porque si lo tocaba el sacerdote se tenía que limpiar. Y ella fue y tocó a Jesús. Eso era ilegal, pero ella tuvo un riesgo. Y Jesús sabemos que es perfecto, es Dios y no puede ser impuro. Nada lo puede hacer impuro porque Él es santo, santo, santo. Pero Él la amó. Igual que todas estas mujeres, la mujer adúltera, pues ella sí tuvo un error. La de la hemorragia no fue su culpa, fue una enfermedad. Y a veces vemos a personas con una enfermedad como si fuera su culpa. Hay unas enfermedades que obviamente sí tienen responsabilidad las personas, pero ella no tenía responsabilidad. Pero la gente te trata como menos, no se quiere acercar a ti, como que los puedes contagiar o les das miedo, no sé. Ya no te llaman cuando saben del cáncer, ya no te llaman, no sé, si estás pasando una situación difícil, no quieren, no pueden ser incomodados. La mujer adúltera, ella sí cometió un error. No es que seamos perfectas si no cometemos errores. Y esta era una ley de que las personas encontrados en adulterio podrían ser apedreadas.
lo interesante aquí es que los hombres solo la llevaron a ella. Los fariseos que querían hacerle truco, querían agarrar a Jesús en un error para llevarlo a la corte y tal vez matarlo o arrestarlo, solo llevaron a la mujer. Eso es incorrecto. Ambos, ella y el hombre con cual ella estaba adulterando, deberían de ir llevados a Jesús. Esa era una injusticia en el hecho de que el hombre no se le llevó tanto el pecado. No sé si has fallado y te sientes como que aquí a ti te cae más el juzgar. La gente te ve a ti como menos y a otras personas es más aceptable. Pecado es pecado, sea quien sea. Todos hemos caído cortos de la gloria de Dios. Pero Jesús, esta es la parte donde Él escribe en la arena y les dice a los demás: el que nunca ha pecado, que tire la primera piedra. Él sabía su corazón. No es que Dios no nos quiera ayudar a salir de nuestro pecado, sí, pero es de nosotros arrepentirnos y preocuparnos por nuestros propios pecados. Él sabía que los fariseos querían juzgarla para meterlo a Él en problemas o para ellos aparentar que eran mejores, y Él no va con eso. Si todos hemos caído, preocupémonos por nuestras propias caídas y no andar apuntando siendo juez de todos los demás. Si acaso conoces a alguien que está en pecado y Dios te lo revela, ora por ellos, eso lo dice la Biblia, y también habla con ellos para ver cómo les puedes ayudar de salir de ese pecado. Samaritana. La samaritana era simplemente una mujer que era mitad judía y mitad gentil, y por eso la veían como menos. Los judíos veían a cualquier raza que no era judía menos que ellos, pero los samaritanos eran sus enemigos. Ellos eran de Samaria y había unos judíos que se habían juntado con estos gentiles y habían producido hijos, y ahora los trataban como menos que un animal, menos que un perro, y especialmente si era mujer. Si era mujer no podía ni hablar con un hombre en público, ni ver a un hombre a los ojos, y si era su marido tenía que caminar detrás de él como si era menos. No podía votar, no podía hablar, no tenía voz y no tenía valor. Entonces, cuando la samaritana está en el pozo de agua y Jesús le habla, ella estaba en shock. No podía entender por qué un hombre le estaba hablando con respeto y con cariño y revelándole, y ella no entendía porque ella nunca había tenido esto. Ella recibió el amor de Dios sin ser juzgada simplemente por su raza. Todas son mujeres que han sido juzgadas, aisladas, que hay discriminación, que hay rechazo y abandono, y unas simplemente por ser mujer. Ahora, la Biblia es muy clara en que esto era la cultura, incluso a veces es la cultura todavía hoy, pero que Jesús no pensaba lo mismo que la cultura. Incluso Jesús vino a romper con esas reglas de cultura que herían a sus hijas. ¿Por qué? Porque cada vez que Él tuvo un encuentro con una de estas mujeres o con cualquier mujer en la Biblia, les enseñó respeto, cariño, amor, y eso la sorprendía. ¿Has sufrido tanto que a veces el cariño de otras personas te sorprende? Bueno, Jesús no pensaba como la cultura, y Jesús no piensa como esta cultura. Jesús no te rechaza, no te va a aislar, no te va a abandonar. Él te ama y te recibe. Y luego está esta línea que es, como la veo, como la línea que Jesús tal vez puso en la arena cuando estaba en la cruz, el velo que se rompió. Cada vez que Él le habló a una mujer, eso me da mi esperanza que Él me ve igual, y que hay una línea y de un antes y después de cuando yo recibí a Cristo en mi vida y cuando lo permití Él estar en mi vida. Jesús es un caballero y Él no va a forzar estar en tu vida, pero si tú lo invitas a tu vida, Él te puede transformar, te puede defender. Él te ama, Él te sanará, Él te llama su hija, y el mundo es diferente de aquí a acá. Ahora, la gente del mundo te seguirá viendo así, diciendo así, comentando así, chismeando así, hablando así, apuntando así, juzgando así. Tu familia, tus amigos, tu trabajo, tu iglesia. Pero Jesús simplemente te ve como una hija de Dios. Una hija de Dios.
Y si acaso no sabes quién eres, o eres todas estas, o eres unas, lo que sí puedes saber es de quién eres. Si tú recibes a Cristo en tu corazón, eres una hija de Dios. Y una hija de Dios es amada por su Padre, tiene la identidad de hija de Dios, tiene las promesas de la Biblia para ella y tiene esperanza para su vida. ¿Cuál quieres ser? ¿Cuál eres tú? He sido unas de estas en algún tiempo. A veces todavía me tratan como esto o me ven esto, pero yo sé que soy hija de Dios. Y a veces cuando se me olvida, me voy a poner mi camiseta para recordarme a mí y también para recordarle al mundo que aunque sea o no sea esto, con todo mi pasado y todas mis fallas, soy hija de Dios. Yo le pertenezco a Él y Él me pertenece a mí. Nos amamos y Él me defiende.